Buenas tardes, señoras y señores. Estamos en la charla 112 de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 24. Vamos a continuar la charla donde la dejamos. La dejamos el último día, en el momento en que Pablo es llevado de Jerusalén a Cesarea, preso como está, por los romanos, acompañado de 470 soldados, nada menos, ni nada más, 470 soldados, por miedo a que ocurra algo, puesto que es ciudadano romano. Y ya lo encontramos en Cesarea, ve al procurador Félix, al gobernador, y el cual le dice, después de haber observado un poco lo que la carta de presentación dice, que él le dice: te juzgaré cuando lleguen tus acusadores. Entonces lo manda a la cárcel directamente, lo manda dice el texto, al pretorio de Herodes, o sea, a la cárcel. Entonces vamos a ver lo que ocurre hoy. Antes vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden que tengo este canal que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad para las nuevas personas que vayan viniendo, a las cuales pueden acudir no solamente a través de podcast, que pueden también audios, quiero decir, Spotify o Amazon o todos los demás, iVoox, etcétera, y todas las otras también. Y si quieren escucharlo también a través de la página que tengo, la página web, allí encontrarán alguna entrevista y también encontrarán todos los audios y vídeos juntos, por si quisieran alguno en concreto. Y bueno, que extiendan las charlas estas todo lo más que puedan, porque evangelizan y es una forma de que la palabra del Señor llegue a la gente de una manera más cercana, de la manera que se puedan. Es un cuarto de hora, 20 minutos, una vez a la semana. Yo creo que se puede seguir con facilidad e interesarte y acabar interesándote la Biblia en sí, ¿no? La Biblia hay que leerla. Bueno, pues empezamos. Dice el texto, capítulo 24, versículo 1. Dice: 5 días después, o sea, 5 días después de que Pablo llegase a Cesarea, bajó el sumo sacerdote Ananías con algunos ancianos y un tal Tértulo, abogado, y presentaron ante el procurador acusación contra Pablo. Citado Pablo, Tértulo empezó la acusación diciendo: gracias a ti gozamos de mucha paz, y las mejoras realizadas por tu providencia en beneficio de esta nación, en todo y siempre la reconocemos, excelentísimo Félix, con todo agradecimiento. Pero para no molestarte más, te ruego que nos escuches un momento con tu característica clemencia. Pues hemos comprobado que esta peste de hombre provoca altercados entre los judíos de toda la tierra y que es el jefe principal de la secta de los nazoreos. Y además ha intentado profanar el templo. Pero nosotros le apresamos. Interrogándole, podrás tú llegar a conocer a fondo todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos le apoyaron afirmando que las cosas eran así. Bueno, para empezar, nos encontramos con que bajan, ya está, hay una reunión, ¿no? Están los acusadores de Pablo. Y nos lo encontramos con las personas que le acusan, que en realidad es el sumo sacerdote Ananías, del cual les hablé en la última charla, y también los ancianos, que en realidad les dije que no eran ancianos, sino que eran notables, o sea, que eran gente importante de la zona, del entorno. Entonces, se encuentran acompañados de este Tértulo, del cual ya no volvemos a saber, pero que era un abogado, seguramente por el nombre y también por cómo está escrito, seguramente debía ser un experto en derecho romano, cosa que ellos no lo eran, por eso van acompañados de este abogado. Entonces, claro, este abogado primeramente empieza alabando un poco al procurador Félix, ¿no? Inmediatamente dices que no te queremos molestar, ¿no? Dice, lo que
a este hombre se le acusa de que provoca altercados entre los judíos, pero de toda la tierra. Es decir, le viene a decir que allí donde está Pablo, allí hay jaleo y problemas y no se para. Es una incomodidad terrible para el gobierno. Luego, que además es jefe principal de la secta de los nazoreos, es decir, que era un cabecilla, que era el cabecilla de los cristianos, porque en ese momento no se llamaban cristianos, pero digamos, lo llamaban los judíos despectivamente a los que luego se llamarían cristianos, nazoreos, porque ellos consideraban que era una secta. Entonces dice, pues es el cabecilla de esta secta, que tampoco era verdad, y luego profanó el templo, ¿no? Pero que ellos lo apresaron, que tampoco es verdad, porque ni profanó el templo ni lo apresaron ellos, lo apresaron los romanos. O sea que aquí vemos que las dos, digamos, las dos acusaciones, las primeras son de orden político, la segunda es de orden religioso, pero es que vemos aquí la cantidad de calumnias, conversaciones de estas acusaciones, ¿no? Y además que no se pueden probar estas acusaciones. Claro, si nosotros miramos para nosotros, miramos, lo podemos aplicar a nosotros, tenemos nosotros que pensar que tenemos que acostumbrarnos, entonces como ahora, a ser tratados así por los enemigos de Dios. Es así. Porque si al maestro lo trataron como lo trataron, pues los discípulos no van a ser mejor tratados. De forma que la muerte, en el sentido del sufrimiento, será cruenta o incruenta, depende de los países en donde estemos. Pero si es incruento, perdón, pues se burlarán. O sea, nos mirarán con condescendencia o dirán, pues esta pobre persona, pues esto ahora está en esto. Bueno, me alegro mucho de que esté en esto por su bien, pero bueno, a mí no me convencen. Esto es lo que la gente viene a decir de nosotros. Pero claro, para esto, para superar esto, se necesita muchísima oración. Bien, y ponernos en las manos de Dios. Bien, entonces, digamos que seguimos. Vamos a ver qué es lo que contempla, y qué es lo que, cuál es la defensa que hace Pablo con respecto a esto. Dice el texto, dice capítulo versículo 10, dice: entonces el procurador concedió la palabra a Pablo y éste respondió. Dice: yo sé que desde hace muchos años vienes juzgando a esta nación. Por eso, con toda confianza, voy a exponer mi defensa. Tú mismo lo puedes comprobar. No hace más de 12 días que yo subí a Jerusalén en peregrinación, y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni por la ciudad me han encontrado discutiendo con nadie, ni alborotando a la gente, ni pueden tampoco probarte las cosas de las cuales ahora me acusan. O sea que en realidad él empieza pues diciendo que es que también alabando al gobernador, y le dice que él considera que es una de las personas que sabe de los problemas judíos, porque lleva tiempo gobernando y que además conoce los asuntos de los judíos y digamos que está preparado para entender lo que va a explicar. Entonces, a partir de ahí empieza diciendo, pero es que yo no he discutido con nadie, refuta, ¿no? Dice, yo no he discutido con nadie, no he discutido ni siquiera en la calle, ni en la ciudad, ni en la sinagoga. O sea, tampoco he intentado ninguna sedición. Sedición es alzamiento contra la autoridad, un alzamiento violento contra la autoridad o contra, digamos, el orden público, por ejemplo. O sea, no había cometido sedición, tampoco había alborotado nunca, tampoco era el cabecilla de ninguna secta y no profanó el templo. Ahora verán. Claro, entonces él sigue diciendo, dice aquí, por lo tanto, en cambio, te confieso que según el camino que ellos llaman secta, doy culto al Dios de mis padres. Creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas. Y tengo a Dios con la misma esperanza que estos tienen de que habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Por eso yo también me esfuerzo por tener constantemente una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. O sea que Pablo, claro, aquí dice él realmente, es que
yo, como cristiano, yo no rompo con el judaísmo. Yo sigo sirviendo al Dios de mis padres, allá ve Dios. Yo sigo creyendo en la ley de Moisés y en los profetas y espero en la resurrección de los muertos. ¿Y por qué todo esto? ¿Esto por qué? Pues porque Jesús vive en él. Gracias a que Jesús vive en él dice todo lo que está diciendo. Miren, si no, lo que dice la carta a los Gálatas. Vamos a buscar la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fíjense lo que dice Pablo a la gente de Galacia, a los que convirtió en Galacia. Les escribe una carta, la carta a los Gálatas, y les dice: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta vida en la carne la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, esto es gracia, lo puede hacer todo esto lo puedo hacer porque él cree que es Jesucristo el que vive en él. Y él vive en Jesucristo. En el cuerpo místico de Cristo está. Y además, puede hacerlo porque el que ama procura hacer, digamos, y llevar la misma conducta que Dios. O sea, fíjense si no, en la primera carta la primera carta de San Juan, capítulo 2 también, versículo 4 y versículo 6, lo que dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, dice: quien dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Repito, quien dice que permanece en él debe vivir como vivió él. Bueno, claro, esto les explico todo esto para que lo entiendan bien, porque claro, sí, es que Pablo es modelo de fe y de fe viva, ¿no? El cristiano realmente debe vivir siempre de cara a Dios. O sea, debería vivir siempre cara a Dios y dispuesto a dar cuentas al Señor siempre de toda su conducta, de su vida familiar, de su vida personal, etcétera, ¿no? Y darse cuenta también de que el cristiano tiene que darse cuenta también de que la forma de reformar la sociedad tiene que venir de un auténtico cristiano. Si no, no la podemos reformar. Y de esto sí que nosotros vamos a responder. Responderemos siempre, cada uno en particular, de esta responsabilidad que tenemos. Bueno, pues continuamos con todo esto. Dice, al final del texto, dice el texto que nos toca hoy. Dice, capítulo 24, seguimos en el versículo, a ver, 13. Capítulo 24, versículo 13, dice: al cabo de muchos años he venido a traer limosnas a los de mi nación y a presentar ofrendas. Mientras las ofrecía, me encontraron en el templo, después de haberme purificado, y no entre el tumulto de gente. Pero fueron algunos judíos de Asia, que son los que deberían presentarse ante ti y acusarme, si es que tienen algo contra mí. Y no digas estos mismos qué crimen hallaron en mí cuando comparecí ante el Sanedrín, a no ser este solo el grito que lancé estando en medio de ellos: yo soy juzgado hoy entre vosotros por la resurrección de los muertos. Esto es lo que dijo él en el Sanedrín, que era juzgado porque creía en la resurrección de los muertos. Ahora les explico. O sea que él dice, lo que ocurrió, explica su historia, es que yo después del tercer viaje, viene a decir, con mis palabras, que yo mi idea era venir a Jerusalén a celebrar Pentecostés. Y entonces resulta que yo, antes de definitivamente irme de viaje, y de vuelta, lo que hice fue pasar por Macedonia y Acaya y hacer una colecta entre los fieles que habían convertido para que llevarla, cuando volviera a Jerusalén, a la iglesia más pobre, a la iglesia primitiva, a la iglesia de la cual nacieron todas las otras iglesias, que es la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, yo cuando he venido a traer ofrendas y he venido a hacer sacrificios, porque cuando él llega a Jerusalén con la ofrenda, con la limosna, lo recibe la iglesia y la iglesia le dice:
Bueno, hay mucha gente aquí que duda de que seas un buen judío. ¿Por qué no haces una cosa? Porque resulta que hay 4 hombres que deben cumplir un voto. ¿Y por qué no te purificas tú con ellos? Y además pagas los costes, de todo lo que, del gasto de todos ellos, ¿no? Y así la gente te verá, y verá que eres pues, un cumplidor de la ley. Dice el texto, dice, hay entre vosotros 4 hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos y purifícate con ellos y paga por ellos. Así todos entenderán que eres un cumplidor fiel de la ley. O sea que esto es lo que él ha venido a hacer sacrificios y entonces él explica que estando allí, estando en el templo, vinieron había unos, la verdad, explica, pues que hubo unas personas que venían de Asia, recuerden que Asia es la provincia romana, no el continente actual, o sea que venían de Asia y que le acusaron, le dijeron empezaron a formar un tumulto y un griterío, ¿no? Dice, pero fueron algunos judíos de Asia. De hecho, él dice, es que son los que tendrían que acusarme, son los que tendrían que estar aquí. Pero si no, ya que no están, pues y que se me juzga por lo que pasó en el Sanedrín, y yo en el Sanedrín no hice nada, exceptuando tal vez el hecho de decir que él creía, que yo creo, decía Pablo, en la resurrección de los muertos. Como había gente en el Sanedrín, como saben ustedes que les he explicado, los escribas, claro, casi todos los escribas, que creían en la resurrección de los muertos y en los ángeles y que había vida futura, etcétera, contra los saduceos que decían que no había nada de esto, pues claro, una parte, lo que les he dicho antes, una parte de ellos pues apoyaba a Pablo. Esta es la razón por la cual diga, pues es que yo lo único que dije en el Sanedrín fue que creía en la resurrección de los muertos. Entonces es cuando el tribuno se lo lleva porque la gente empieza a ver jaleo entre la gente. Porque realmente es que aquello en el Sanedrín no fue otra cosa, fue que un enfrentamiento entre fariseos y saduceos. Aquello fue un enfrentamiento y no acabó. De manera que el tribuno coge, el tribunal se lo lleva, y definitivamente se lo lleva otra vez a la cárcel. Bien, pues vamos a dejarlo aquí y veremos la semana que viene qué es lo que contesta el gobernador frente a toda esta acusación de Tértulo y frente a la defensa de Pablo. Sí que les voy a hacer las preguntas que les hago a menudo. Y una pregunta de hoy podría ser si yo confío en el apoyo de Dios. Y además de confiar en el apoyo de Dios, pongo todos mis esfuerzos en lo que hago, mi buena fe, mis esfuerzos en lo que hago. Y confío en que Dios me va a ayudar. Y luego, si doy testimonio con mucha valentía de las cosas del Señor, si doy testimonio de Dios, de que Dios existe, de que creo en Dios. Y otra cosa importante también, si cuido mi formación religiosa, porque esto es importantísimo. Si yo me doy cuenta de que cuido o soy negligente con respecto a mi formación religiosa, porque leer o encontrarte con grupos, rezar, rezar en oración común, eh, es importantísimo para la formación y para que vas oyendo gente que va pensando lo mismo que tú y vas comunicándote con ellos y te van diciendo cosas nuevas y grupos nuevos y charlas nuevas. Si yo cuido mi información religiosa, pues nos despedimos hasta la semana que viene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.